Entonces el libro de Habacuc 3:17, la palabra de Dios dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como los pies de sierva. En mis alturas me hace andar. Quiero que meditemos bajo una pregunta. La pregunta es: ¿para qué vives? ¿Para qué vives? Esa es la pregunta que yo quiero que usted analice el día de hoy. Y es: ¿para qué usted vive? Quiero que usted se conteste en su interior para qué usted está vivo, por qué razón usted vive. Porque el problema de la iglesia de hoy en día es que ha olvidado la esencia de lo que nosotros somos. Ha olvidado la razón por la que nosotros vivimos. Y la iglesia de Dios, el pueblo de Dios en sí, ha olvidado el motivo, la esencia en sí, el por qué estamos aquí. Es como cuando un doctor está dentro de un hospital, pero se le ha olvidado que la razón por la que él está en ese hospital es para ayudar. Que la razón por la que está en ese hospital es para hacer todo lo que esté en sus manos para salvar las vidas. Entonces, cuando él olvida su propósito, cuando él olvida la razón por la que él está ahí, es entonces cuando llega la gente a pedir ayuda y él se vuelve hostil. Yo no sé si usted ha llegado a hospitales donde el médico, donde la enfermera lo trata mal, donde no tienen paciencia, donde no lo entienden, y usted se pregunta: ¿y para qué doctor entonces? Si no tiene la paciencia para estar aquí, si no tiene la paciencia para lidiar con la dificultad que yo estoy viviendo, ¿para qué doctor entonces? Es porque él ha olvidado su propósito, porque él ha olvidado la razón la que él lo movió a llegar al lugar donde está. Entonces, la pregunta es: ¿para qué vivimos? Yo le pedía al pastor que pusiera ese himno, Vivo para adorarte. El cantante dice: yo vivo, pero yo vivo para adorarte. Él dice: si hay algo por lo que yo vivo, es yo vivo para adorarte. Entonces la iglesia necesita recordar para qué vive. ¿Para qué vive? Porque si usted sabe para qué vive, lo que está pasando a su entorno va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque en sí no se va a mover, sino que va a cambiar la forma en la que usted lo ve, la forma en la que usted está enfocado. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Usted tiene que saber el por qué y el para qué usted está vivo. Son dos cosas diferentes. Una es por qué y la otra es para qué. Porque hay muchas personas dentro de la iglesia que están dentro de la iglesia, pero no saben ni el por qué ni el para qué están acá. Se nos ha olvidado que hay un propósito de Dios, que hay un diseño. En usted hay un diseño eterno. En usted hay una palabra que Dios dijo sobre usted. Una palabra que está sembrada en su corazón. Hay un plan divino. Hay un designio de Dios divino en su corazón. Pero como la iglesia ha cerrado su entendimiento, como la iglesia ha cerrado su corazón y está viviendo el día a día como que si nada estuviese pasando, entonces la iglesia ha olvidado la razón por la que están acá. Usted sabe por qué la iglesia primitiva era tan determinada, por qué la iglesia primitiva era tan eficaz en lo que hacía, porque la iglesia sabía para qué ella había sido llamada. Ellos sabían que el propósito de ellos era alcanzar las almas, era poner el nombre de Dios en alto, poner el nombre de Jesús en alto, de ser la luz, de ser la diferencia, de ayudarse unos con otros, al punto que ellos venían y vendían sus cosas y las ponían en común. ¿Por qué razón? Porque ellos eran determinados, porque ellos sabían en sí qué era lo que ellos eran y para qué ellos estaban. Mire, cuando usted sabe la razón por la que usted está vivo, cuando usted entiende el propósito de Dios y usted dice: es que Dios me levantó a mí para hacer luz.
Es que Dios me levantó a mí para ser diferente. Es que a mí Dios no me llamó para ser igual a los demás. A mí Dios no me llamó para seguir viviendo la vida en la que vivo. Que me levanto, que como, duermo, voy al trabajo, me canso, regreso, duermo. Al siguiente día vuelvo. Y usted ha caído en la mentira del diablo de la rutina. Usted está envuelto en la rutina y nada está pasando en su vida. Usted sigue viviendo como está el año pasado, así está este año, y si usted revisa su vida está igual que hace 3 años. ¿Por qué? Porque usted se ha acostumbrado a vivir, pero sin vivir. No sé si me está entendiendo. Usted se ha acostumbrado, usted vive porque respira. Usted está vivo porque respira, nada más, pero usted no tiene razón de vivir. Porque si usted tuviese razón de vivir, usted aprendería a vivir en el tiempo de Dios. Usted aprendería a vivir en el diseño de Dios. Usted aprendería a vivir y a llamar lo que Dios llama como Dios lo llama. La iglesia no está llamando las cosas como Dios las llama. La iglesia no está hablando el lenguaje de Dios. Porque Dios dice, Dios llama a Abraham, un hombre estéril, un hombre anciano, un hombre sin posibilidades de hijo, y Dios le llama padre de multitudes, a lo que no era como si fuese. Dios, ese es el lenguaje de Dios. Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Usted va a decir, mi hermana, pero estoy débil. Sí, eso, usted está débil, usted tal vez siente que no tiene fuerza, pero el lenguaje de Dios es que usted no diga que está débil, es que usted diga, yo estoy fuerte, yo soy fuerte, yo estoy fuerte y yo sé que puedo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el lenguaje de Dios y debería de ser el lenguaje de la iglesia. Pero la iglesia dice, ay, es que hermana, yo estoy enferma y mire que yo tengo esto, mire que yo tengo esta enfermedad. A mí me decretaron cáncer, a mí me decretaron anemia, a mí me decretaron esta enfermedad, azúcar. Pero es que usted no ha aprendido que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que usted está esperando, pero que el día de hoy no lo tiene, pero usted lo está esperando, lo que el día de hoy usted no lo ve, pero es la certeza de lo que usted espera, de lo que no ve. Entonces, aunque usted sienta que este cuerpo está sufriendo, que este cuerpo está sintiendo dolor, usted dice, yo estoy sano. Yo estoy sano porque yo sé que Jesús en la cruz llevó mis dolencias. Jesús en la cruz llevó mis enfermedades. Jesús en la cruz llevó todo el sufrimiento de este cuerpo. Jesús en la cruz y en su llaga nosotros somos curados, dice la palabra de Dios. Que en su llaga nosotros somos curados. Pero el enemigo le ha quitado eso a la iglesia. Le ha quitado la esencia. La iglesia ha olvidado lo que es. Ha olvidado por qué está en esta tierra. La iglesia está en esta tierra para hacer luz. ¿Y cómo va a alumbrar si está apagada? ¿Cómo va a alumbrar si está apagada? Si viene el vecino que no es cristiano y le dice a la persona cristiana, ay hermanito, vieras que tengo tantos días de estar enfermo. Y él, en vez de decirle, mira, yo tengo un Dios poderoso que sana, le dice, ay, si vieras que yo estoy también igual, es que eso anda dando. Eso anda pegando. ¿A dónde está la diferencia? ¿A dónde está la luz? ¿A dónde está la luz? Pero aquí el profeta decía, aunque la higuera no florezca. ¿Sabe qué? La higuera tiene un tiempo de florecer. Y si él esperaba que la higuera floreciera, era porque era el tiempo que la higuera iba a florecer. Él no iba a decir, aunque la higuera no florezca cuando está tierna, porque no florece. Pero él dice, aunque la higuera no florezca, o sea, aunque llegó el tiempo de la cosecha, aunque es el tiempo que la higuera no florezca, pero si aún así la higuera no florece cuando debe florecer, aún así, dice él, ni las vides haya fruto. Si es el tiempo de que la vid dé fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labradores no den el mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de las manadas y no haya vaca en los corrales, con todo,
con todo yo me alegraré en Jehová. Aquí es un varón que sabe por qué vive, sabe para qué está vivo. Este varón sabía por qué vivía y sabía por qué estaba vivo. Y él dice, aunque la vid no dé fruto, aunque no haya vacas en el ganado, aunque los trabajadores que tienen que trabajar y que tienen que cuidar no estén cuidando, aún así yo alabaré, aún así yo glorificaré a Jehová, porque él sabía para qué estaba vivo. Él sabía que estaba vivo para darle la gloria a Dios, para alabar a Dios, para darle la honra, porque sabe, solo hay un mandamiento que es sobre todos los mandamientos, y es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amén. Pero la iglesia está acostumbrada a amar a Dios cuando hay comida, amar a Dios cuando hay salud, amar a Dios cuando nos va bien en el trabajo. Pero cuando ya no hay trabajo, cuando ya no hay vaca en el corral, cuando ya todo va mal, cuando no hay comida en la casa, cuando el matrimonio se destruye, cuando los hijos se van al mundo, cuando tus amigos te dan la espalda, entonces la iglesia olvida la esencia que tiene. La iglesia olvida la razón por la que está en esta tierra, que es para glorificar a Dios. Y cuando usted está convencido en su interior de que usted dice, yo vivo para adorarle, yo vivo para adorarle, todo lo que pasa a su alrededor cambia. ¿Sabe por qué cambia? Porque usted puede ver que la casa se está derrumbando. Usted puede ver que todo a su alrededor se está cayendo. Pero usted dice, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Yo sé que mi vida y mi salud están en las manos de Dios. Y aunque esta casa se parta, Jehová me esconderá bajo la sombra de sus alas. Porque Él ha dicho que a sus ángeles mandará y en sus manos me llevará. Pero la iglesia ha perdido eso porque se le ha olvidado por qué viven. Mire, cuando el soldado se va a la guerra, él tiene tres cosas. Él tiene decisión. ¿Por qué? Porque él decide irse a pelear. No es de cualquiera irse a la guerra, no. El país está lleno de gente, pero no todos van a la guerra. El que va a la guerra, el que se enlista en la lista de los que van a la guerra, son personas que toman una decisión, son personas decididas. Dos, son personas que tienen determinación. ¿Por qué determinación? Porque el entrenamiento no es fácil, el entrenamiento es muy duro. Y sabe que del entrenamiento hay varios grupos, pero el del entrenamiento se regresa al primer grupo. Aquel que había tomado decisión, pero no tenía determinación, con el peso del entrenamiento, cuando empezaron a pulirlo, se regresa. Así hay muchos cristianos que toman la decisión de venir a Cristo, pero cuando Dios empieza a pulirlos, porque dice la palabra de Dios que somos como barro. El barro viene lleno de monte. El barro, cuando usted lo agarra de la tierra, a veces trae vidrio, a veces trae piedritas, a veces trae suciedad, y el alfarero empieza a limpiarlo, empieza a amasarlo. No crea que agarra el barro y empieza a darle forma, no. Primero empieza a quitarle todo lo que tiene, la hojita, las ramitas, el vidrio y todo. Y duele cuando Dios empieza a limpiarte, porque hay cosas que tú no quieres soltar, hay cosas que tú tienes contigo que tú no quieres cambiar. Tú dices, yo soy así, a mí que nadie me diga nada porque yo con cualquier cosa exploto. No, mi amado hermano, usted tiene que entender que esa cosa tiene que cambiar, porque la Biblia nos ha llamado a vivir en paz. Y la Biblia dice, siempre que dependa de ti, procura la paz. Entonces, cuando alguien se levanta para provocarte, usted suspire y tenga paz y mansedumbre, porque ya somos nuevas criaturas y no podemos seguirnos comportando con nuestro viejo hombre. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y luego el alfarero agarra ese barro y lo empieza a amasar hasta que la masa esté blanda, hasta que la masa esté
fácil para moldearla. Ese proceso duele y muchos se regresan. Muchos son los que se regresan atrás porque no tienen determinación. Pero el cristiano que ha dicho, Señor, que ha tomado la decisión y tiene la determinación, es como ese soldado que aunque lo levantan todos los días a las 4 de la mañana, que aunque lo ponen a hacer esos ejercicios que hasta agotarse, él dice de que yo puedo, porque yo vine para ir a la guerra y yo no me voy a regresar. Yo no voy a llegar a mi casa. Yo voy a ir a pelear y yo voy a defender mi país. Y él pasa el proceso y llega y lo mandan al campo de batalla. En el campo de batalla, este varón tiene otra cosa que se llama convicción. ¿Qué significa eso? Que él está convencido a él totalmente que de ahí, de ese campo de batalla, va a salir solo con dos cosas: con la victoria o sale muerto. Pero de ahí él no se va como un cobarde. O salgo victorioso o a mí de aquí me regresan a mi casa en un ataúd. Pero él tiene determinación. O regreso a mi casa en victoria o me regresan en un ataúd. Pero yo regresarme como que deserté de la batalla, como que huí de la batalla, no lo voy a hacer, porque mi familia depende de eso, mi país depende de eso. Y él tiene determinación. Y la iglesia ha perdido la determinación porque el diablo se está llevando tus hijos, el diablo se está llevando tu matrimonio, el diablo se está llevando lo que te pertenece, lo que es tuyo, y tú te regresas porque tú no tienes determinación. Tú no te paras en la brecha y le dices: yo sé quién soy hija del Dios viviente, y yo sé que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Si usted tiene determinación y usted le dice: Señor, yo me levanto en pie de guerra y yo voy a pelear por lo que tú me has dado, por lo que tú me has puesto. Entonces usted empieza a hablar en el término que Dios habla. Que aunque usted ve la tribulación, usted empieza a declarar victoria. Que aunque usted ve que las cosas están mal, usted empieza a declarar victoria. Porque usted empieza a hablar como habla Jesús. Como habla Jesús. Cuando Dios llamó a Jeremías, le dice: te doy por profeta. Era un niño en el vientre de la madre. Desde que estabas en el vientre de la madre, yo te di por profeta. O sea que desde que era un feto en el vientre de la madre, Dios ya lo está dando por profeta, porque es que Dios llama lo que no es como si fuese. Y si usted es hijo de Dios y usted tiene la mente de Cristo, usted va a tener que empezar a hablar lo que no es como si fuese. Empezar, que no importa la situación que Satanás esté levantando en su vida, no importa la gravedad de lo que usted esté viendo en su vida, usted va a empezar a declarar. Y si usted dice: hermana, pero es que el problema aquí conmigo es, yo no tengo problema, todo está bien en mi familia, todo está bien en mi trabajo, todo está bien ahí, yo no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Entonces, lo que pasa contigo es que tú tienes que clamar a Dios por un avivamiento en tu vida. Porque si tú eres de esa persona que está yendo a la iglesia, regresas a tu casa, vas a la iglesia y regresas a tu casa y nada pasa, tú has caído en religiosidad. Y el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Y la palabra de Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y si no hay señales siguiéndote, hay algo que tú tienes que revisar. Hay algo que tú tienes que chequear tu vida. ¿Cómo está mi vida? O sea, mi vida está tan fría y tan muerta que ni al diablo asusta. O sea, él no se preocupa. Revise desde cuándo Satanás no le da guerra a usted. Revise desde cuándo Satanás no le está dando batalla. Y si usted ha estado tranquilito, preocúpese, asústese, porque eso significa que Satanás lo está viendo como de su lado, no como en contra de su lado. Porque en este reino solo hay dos bandos: el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y si usted está en el reino de los cielos, el reino de las tinieblas es su enemigo. Y si usted está en el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas no es su enemigo.
Entonces, revisen qué bando está usted. Revisen qué bando está. Mire qué es lo que está pasando en usted. Y si usted dice, hermana, de pronto me doy cuenta que usted tiene razón. Nada está pasando en mi vida. Yo voy a la iglesia y canto, pero yo regreso a la casa y nada pasa. Entonces es tiempo que usted avive su espíritu. Es tiempo que usted le hable a su espíritu. Es tiempo que usted le hable a su alma. Es tiempo que usted le diga, Señor, despierta mi espíritu. Despierta mi espíritu, porque puede ser que usted esté durmiendo como las 10 vírgenes. Porque en el tiempo final, la iglesia, que es el que estamos viviendo, las 10 vírgenes duermen. Aunque las 10 son vírgenes, las 10 se duermen. Solo que unas tienen aceite y las otras no. El peligro de las que no tienen aceite es que no van a tener tiempo de llenar las vasijas. Pero ¿qué simboliza el aceite? Tener el Espíritu Santo con uno. Tener al Espíritu Santo con nosotros. Tener al Espíritu Santo que nos llene, tener al Espíritu Santo que nos ministre, tener al Espíritu Santo que esté al lado de nosotros. Y si usted tiene esa convicción de lo que usted es, si usted tiene la convicción de para qué vive y de por qué vive, de que para qué está en esta tierra, no importa lo que Satanás levante, usted va a decir como dice aquí la palabra de Dios, Jehová el Señor es mi fuerza. Aunque usted se sienta débil, usted va a decir, Jehová el Señor es mi fuerza, el cual hace mis pies como los de sierva. Con esto voy a terminar. Usted puede buscar en YouTube si usted quiere. Ponga ahí cómo caminan las siervas. Este animalito tiene algo en particular. Y es que él puede escalar montañas, pero no montañas cualquiera, sino cosas empinadas que aparentemente ningún animal podría caminar. Y este animalito las escala. Este animalito que se llama sierva puede subirse a árboles. Este animalito que se llama sierva tiene la capacidad de estar en las alturas. Y aquí el profeta termina diciendo, él hace mis pies como sierva, en mis alturas me hace andar. Quiero que usted note esta palabra, mis alturas. Él está declarando una palabra. Si usted lee en la parte de atrás 17 y 18, él está diciendo lo que él está viviendo. Él no tiene comida. Está mal todo en el trabajo porque los labradores no están trabajando, los labradores no están manteniendo. No hay ganado, no hay frutos, no hay olivo, hay escasez total. Pero él dice, aunque él está en lo bajo, aunque él ha caído, aunque él está en desgracia, él dice, Dios me hace caminar en mis alturas. Porque él sabía que el diseño que había en él era para caminar en las alturas. Que el diseño que había en él no era para estar en el suelo, era para caminar en las alturas. Entonces él agarra esa palabra y él empieza a hablar en fe, aún viendo lo que ve con sus ojos físicos. Él habla con su fe, con sus ojos espirituales, y él dice, me hace caminar en las alturas. Entonces, si usted entiende el por qué y el para qué, a pesar de todo lo que se levante, usted va a decir como este profeta, él me hace caminar en las alturas. Él no me diseñó para estar postrada. Él no me diseñó para estar en cama. Él no me diseñó para estar perdiendo el tiempo. Yo tengo un diseño eterno y él me hace caminar en las alturas.